Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Estamos aquí nuevamente contentos, gozosos de traer la hermosa palabra de Dios. Así que hoy vamos a seguir hablando sobre los textos bíblicos y los versos que hablan sobre lo que debemos confesar sobre nuestros hijos para que reciban la total bendición de Dios. Y el primer versículo se encuentra en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 2, y dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En otras palabras, sus hijos van a conocer el amor de Dios, sus corazones siempre van a ser consolados sobre sus hijos. O sea, Dios va a consolar siempre los corazones de sus hijos. Y siempre van a promover la unidad en amor y alcanzar todas las riquezas de Dios, su pleno conocimiento. Y dice aquí que nosotros debemos confesar que el Espíritu de Dios está tejiendo en mi hijo, en mi caso Juan David, usted le pone nombre a su hijo, a una vida piadosa, a tener amigos piadosos y relaciones. Ellos irán a la escuela con los niños correctos, jugarán con los niños correctos, hablarán a los niños correctos y continuarán construyendo relaciones con amigos piadosos. Se casarán con la persona que Dios tendrá para ellos. Esta confesión debemos hacerla sobre nuestros hijos. En vez de tener malas amistades, nuestros hijos tendrán amigos piadosos y que aman a Dios, y buenos, bondadosos. El otro escritura que habla sobre la bendición que deben tener, ¿verdad?, tus hijos, se encuentra en Juan 10:4. Juan capítulo 10 y versículo 4. Juan capítulo 10 y versículo 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dios te bendiga, Cele, amén. Y dice la confesión que debes hacer sobre tu hijo o sobre tus hijos: mi niño, en este caso Juan David, conoce la voz del buen pastor. Mi hijo Juan David conoce la voz del buen pastor. Y cuando usted esté orando sobre su hijo, si yo estoy orando sobre Juan David, le voy a decir: tú conoces la voz del buen pastor. Y la voz del extraño, mi hijo no la escuchará. Y cuando esté orando sobre mi hijo, diré: la voz del extraño tú no escucharás, simplemente escucharás la voz de Dios. Él oye y reconoce la voz de Dios. Mi hijo Juan David oye y reconoce la voz de Dios como la de su Padre Celestial, y él o ellos son obedientes a cada susurro e instrucción de Dios. Cada vez que Dios le habla, ellos le van a hacer caso a la voz hermosa del Espíritu Santo con confianza. El versículo o el verso número 12, la verdad número 12 de la escritura que usted debe confesar sobre sus hijos, se encuentra en Romanos capítulo 5. Vamos a ponerlo aquí para buscarlo. Romanos capítulo 5, ese es el libro que le sigue después de los Hechos en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice:
como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Wow. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, tu hijo llamará las cosas imposibles posibles. Usted llama las cosas por su nombre, con fe. Aunque no las vea, las cree. Y van a recibir milagros a diario sus hijos. Dice, mi hijo Juan David está aprendiendo el reino y la vida que se vive como un rey. O sea, en otras palabras, nosotros somos reyes y sacerdotes de Dios. Pues nuestros hijos van a comportarse como reyes. Ellos tienen la mentalidad de rey. Y Dios tiene lo mejor para sus vidas. O sea, Jesús y el Espíritu Santo tienen la mejor bendición asignada para sus vidas. Ellos experimentarán la realeza de Dios sobre su vida, que se encuentra en Jesucristo. La autoridad de Dios estará sobre ellos. Ellos utilizarán la autoridad de Dios para echar fuera demonios, para aplastar al enemigo y predicar la verdad sin temor, con unción. El otro versículo, quedan dos más. En 2 de Corintios 2:14 dice, vamos a buscar 2 de Corintios, que eso está después de Romanos. 2 de Corintios. Corintios tiene dos cartas, la primera de Corintios y 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En otras palabras, damos gracias a Dios porque nuestros hijos siempre andarán en victoria con Cristo. Y a través de nosotros o de nuestros hijos, Dios manifestará su olor y su perfume hermoso del conocimiento de su gloria. Dios utilizará a nuestros hijos para llevar la bendición de Dios y la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Dice aquí la confesión. Gracias sean dadas a Dios, quien siempre causa que mi hijo Juan David camine y viva en victoria. Si tiene varios hijos, ellos tendrán la victoria en cada área de su vida. Victoria sobre el pecado, victoria sobre el diablo, victoria sobre sus pensamientos y su mente. Que no sean de Dios, los van a echar fuera. Los pensamientos que no sean de Dios, los van a echar fuera en el nombre de Jesús. Van a tener control y victoria sobre su cuerpo, sobre sus finanzas y sobre su futuro. En Cristo nuestros hijos serán más que vencedores. Y el último versículo que debemos utilizar y que habla la Escritura para bendecir a nuestros hijos se encuentra en Salmo 35:27. Vamos a buscarlo por aquí rapidito. Salmo 35:27. Dice así el Salmo 35:27. Dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. En otras palabras, sus hijos siempre se alegrarán de la justicia de Dios y de que el nombre de Jehová sea exaltado, y van a amar la paz de Dios. Dice aquí, y la última confesión, y con esto terminamos, dice, Dios se deleita en prosperar a sus siervos.
Por lo tanto, mi hijo Juan David servirá a Dios todos los días de su vida. Honor habrá en su palabra y será bendecido todos los días de su vida. Todas las bendiciones de Dios están sobre mi hijo y sus bendiciones están siendo enviadas sobre mi hijo cada uno de sus días por el amor de Dios. La prosperidad de Dios estará siempre, todos los días de su vida sobre Juan David. Qué hermoso, hermano, esta palabra y estas confesiones y estos versículos sobre tu hijo. Los puedo utilizar para bendecir. Y dice que la palabra, cuando tú la hablas y la confiesas sobre tu vida y sobre la vida de tus hijos, se hace carne. O sea, se hace viva, se manifiesta en el mundo natural. Y la bendición de Dios cubrirá a tu hijo o tus hijos todos los días de tu vida. Dios les bendiga, Dios les guarde, no nos rindamos y sigamos hacia adelante y sonriamos, que el Señor nos ama. Buenas noches.